Amigos de Movimiento GT, tenemos poderosa entrevista por parte del polémico Roberto Arzú, donde hablará sobre la crisis que vive Guatemala por parte del Tribunal Supremo Electoral, el gobierno de Guatemala, que intentan destruir la bancada política semilla del presidente actual Bernardo Arévalo. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Para platicar del tema, tenemos 3 ex candidatos presidenciales acá: Rafael Espada, Roberto Arzú y Julio Rivera Clavería. Más adelante, en una llamada telefónica, tendremos a Amílcar Pop. Así que me voy a regir ahora por el orden alfabético. Señor Arzú, va usted primero. Y voy a unas declaraciones que dio recientemente. Usted habló de un golpe de Estado esta semana. ¿De qué está usted? ¿A qué se refiere concretamente? Buenos días. Bueno, buenos días, Luis Felipe, doctor Espada y Julito. Un gusto y un honor estar acá con ustedes, grandes personas. Y bueno, es que no hay que ser genio para entender lo que quieren hacer. Usted habló específicamente de esta semana. Totalmente. ¿Por qué? Porque mañana se vence el proceso electoral, mañana termina, y han amenazado claramente que solo eso están esperando. La CC ha sacado las resoluciones que no se puede cancelar ningún partido político hasta o durante el proceso electoral. Ahí miramos a estos grupos radicales de fundaterrores y estos diciendo que quedan tantos días para que venga el gran golpe, y los temas de estas investigaciones que vienen de todo tipo de cosas que están hablando y que se espera que venga ese golpe. Y es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es romper el orden constitucional al no dejar que se respete la democracia, la libertad, el voto de los guatemaltecos. Eso de que hablan de que miren que hubo fraude, que miren, yo con todo respeto, yo no puedo insultar la honorabilidad de 100 y pico mil voluntarios que custodiaron el voto, de los mismos fiscales de los partidos políticos, del mismo Vamos y la UNE, que son los que gritan fraude. Ellos firmaron las actas, y la verdad es que si uno hablara de 5,000 votos de diferencia, dice uno, bueno, pues tal vez pudo haber habido algunos errores, pero hablar de 200,000 votos de diferencia en la primera vuelta es una irresponsabilidad. Y lo que pasa es que a donde van, y todos sabemos eso, es a votar las elecciones. Ese es el plan de este sistema corrupto encabezado por Yamatei. ¿Por qué? Porque no les salió el fraude que sí cometieron al dejarnos fuera candidatos. Ese sí fue un fraude, porque le privaron a las personas a poder elegir o ser electos, que es la esencia de la democracia. Y entonces ellos querían que llegaran sus candidatos de ese sistema corrupto para una sola cosa: mantener su impunidad. Y eso es lo que hoy se atenta al no salirles que sus candidatos perdieran. Y miren, hay que entender, hombre, es tanto lo que ha costado. Aquí está el doctor Espada, una persona honorable, Julio Rivera, ni hablar también. Personas pues que han vivido y han luchado por mantener esta democracia, lo que nos ha costado, lo que ha corrido de sangre en Guatemala, para que ahorita, por un grupo tirano, dictatorial, que quieren perpetuarse en el poder para mantener la corrupción, estemos dispuestos a perder eso. Yo no conozco al presidente electo Arévalo, jamás le he dado ni la mano, nunca he cruzado una palabra. Y hay cosas que yo no comparto con él, y tal vez incluso cómo ha manejado ciertas cosas ahora. Pero él ganó, y esa es la decisión del pueblo, y esa es la democracia, es la libertad, es el respeto a la voz y al voto de los guatemaltecos. Respeto a la voz y al voto de los guatemaltecos, doctor Espada, por orden alfabético le toca a usted. Cuéntenos qué perspectivas ve usted, peligros, para decirlo claro, a partir del fin o de la finalización del proceso electoral. Termina a las 12 de la noche del 31 de octubre, si no lo prolongan, por supuesto. Buenos días. Buenos días, un saludo a todos, a los dos, respeto mucho, a Roberto, lo conozco desde pequeño, con Julio hemos platicado mucho, y muchas gracias por estar aquí. Y primero te quiero felicitar, porque creo que es muy bueno llamar a los que fueron candidatos presidenciales. Todos hablamos lo mismo, dijimos lo mismo, prometimos lo mismo. Sin embargo, hay que analizar la democracia. Es una cosa que también tenemos que ver. La democracia a la guatemalteca, porque también la democracia aquí es interpretada en diferente forma, pero sí, la libertad que habíamos ganado desde la firma de la paz, pues algo se tenía. Y entender que el sistema es complejo. A veces mezclar democracia, cosas políticas, cosas judiciales, hay que mezclarlas porque es una sociedad. En una sociedad tiene que haber sistema judicial, sistema político y la democracia.
que en Guatemala no son perfectas. Entonces tenemos que entender que en Guatemala el sistema funciona a la guatemalteca, pero no es perfecto. En lugar del mundo es perfecto. Luego, cuando entramos al asunto electoral que nos preocupa ahorita, entramos a un pacto. Nosotros fuimos miembros de ese pacto. Entramos 30 partidos, que ridículo, 23 candidatos, pero aceptamos todos. Que es el pacto de no agresión, dice usted. Un pacto de entrar al sistema electoral democrático. Y vamos a entrar y si ganamos, ganamos, y perdemos, perdemos. Pero se nos olvida. Ahora ganó una persona que creía que no le tocaba, pero sin embargo la gente sí votó por él en el sistema, que yo creo que el sistema fue bueno, que podrían haber errores y podrían haber errores, pero en medio del sistema, pues él ganó. Entonces en Guatemala tendemos a veces a exagerar cosas, porque no tenemos pruebas de nada. El gobierno, silencio absoluto, las cortes, silencio absoluto, el colegio de abogados, silencio total. Entonces la gente que podría opinar no opina. Y a la prensa es la que opina, hasta le echan la culpa de ellos, es el asunto. Pero tenemos que tener una sociedad más responsable, más expresiva, y analizar las cosas con hechos verídicos. Yo estoy en el gobierno, y al entrar uno al gobierno, al entrar uno al sistema electoral, hay un compromiso social y hay un castigo social. Solo por el hecho de ser vicepresidente, me inventará un montón de cosas, pero uno entiende que así es y tiene que entrar uno con el valor de hacerlo y a ver que si uno es algo malo, que se lo muestre. Entonces yo creo que a veces exageramos, porque como hay silencio absoluto, todo el mundo inventa y dice cosas. Lo vimos cuando se veía el COVID. Todo el mundo sabía COVID, pero nadie sabía COVID. Pero todo el mundo era experto. Entonces ahora todo el mundo es experto en política y dicen que debe hacerse. El problema que había es un silencio total de las autoridades. Desde el presidente, las cortes, nadie expresa nada sino a medias. Entonces hay muchas opiniones de la calle, muchas opiniones de la cocina, de la cocinera. Entonces todo el mundo basa en hechos que no son reales. Yo creo que debemos de guardar la calma, ver y aceptar el sistema que aceptamos al principio. Era un sistema defectuoso, pero aceptamos que el sistema defectuoso iba a dar un resultado. El resultado fue que Semilla ganó. No les gustó a muchos. Bueno, ¿qué problema? Pero entonces hay que trabajarlo. Si hubo algo anómalo, que se pruebe. Si no, ya que no molesten, que continuemos. Y creo que el presidente electo Arévalo también debe guardar la calma. Si hay algo en contra de él, que se lo pruebe, que vaya a los juzgados. Como el presidente Arzón, que lo atacaron, que había hecho, él fue y se puso frente a la fiscal y frente a las autoridades. Bueno, dígame, ¿dónde está lo malo que he hecho? Esa fue una demostración de democracia, de valor y de solidez personal. Y si era culpable, pues que lo metiera al bote, pero así creo que debemos de tomar decisiones. Yo siento que hay falta de carácter, falta de orden y de información. Necesitamos más información y guardar la calma. Incluso los paros, claro, quien pidió los paros creo que se exageraron. Yo estoy con las manifestaciones, deben de expresarse, deben de decirse, pero no exagerarlos. Creo que los exageramos y malinformamos a los grupos. Y entender que Guatemala está dominado por grupos de poder, empresarios, militares, el narcotráfico, el crimen organizado, y es un grupo poderoso en Guatemala, que tienen opinión, ponen candidatos, toman decisiones. Entonces tenemos que entender todos los grupos de Guatemala y pedirles que guardemos la calma y dejamos que la ley se cumpla y exigir que los jueces y los magistrados actúen en forma honesta. Tenemos magistrados que ya tienen 4 años de estar ahí en una forma que no les tocaba, pero entonces es cuando entran las dudas. La gente dice, bueno, aquí se manipula cualquier cosa. Si manipularon la Corte Suprema de Justicia, que no puede manipular, pero tenemos, y es donde la prensa sí puede. Usted pide calma, entonces, de alguna manera. Yo pido calma, orden, respeto y aprender a que uno no perder, porque uno nunca pierde. Uno gana experiencia, otro ganó la posición, pero para mí fue un privilegio haber sido vicepresidente. Aprendí muchísimo de gente buena, gente mala, gente bonita, gente fea. Conocí a todos y los conozco muy bien ahora, y por eso lo dije en la campaña. Conocí gente muy fea y que están participando y que participan y deciden y alegan. Entonces hay que tomarlo con calma y empujar este orden para que si algo está en contra de alguien, que se pruebe y que se someta a la ley. Hablando del orden, la audiencia que siempre tiene sentido del humor dice que de alguna manera, como se denominó a sí mismo en la campaña, el licenciado Julio Rivera Clavería debe haber sido el segundo, porque él era Clavería en la campaña, decía entonces que era C. Pero bueno, en este caso me fui por el nombre normal. Licenciado Rivera Clavería, gracias por estar acá. Y yo quiero preguntarle algo.
¿Ve usted algún peligro que junto con el fiambre el 1 de noviembre haya una lluvia de recursos o un ataque ya más directo al proceso electoral y a los resultados del pasado 20 de agosto? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días, Rafa. Buenos días, Robert. De verdad que para mí es un placer y un gusto estar con ustedes, aparte de que los aprecio, los respeto muchísimo. Son buenos amigos de hace muchos años. Mira, yo quiero empezar con algo. Bernardo Arévalo es el presidente electo. Y Bernardo Arévalo debe y tiene que tomar posesión el 14 de enero. Lo que no se puede permitir es que grupúsculos que están involucrados con crimen organizado, que están relacionados con temas de corrupción y que persiguen mantener el país sumido en ese lastre que al final afecta el desarrollo, creo que este país no lo merece. Y esa gente debe de ir a la cárcel. Durante muchísimos años no se ha permitido que la gente sea procesada por corrupción, que sea procesada por actividades ilegales, porque son amparados por funcionarios de gobierno y deben de ir a la cárcel. Eso es lo primero que planteo. ¿A qué grupúsculo se refiere, licenciado? Se refiere al crimen organizado, me refiero a funcionarios de gobierno que se dedican a saquear el país como lo ha sucedido durante algún tiempo y que creo que hay que revisar. No solo este gobierno, los anteriores. Y se darán cuenta de la tragedia que el país ha vivido. Porque me parece injusto que los guatemaltecos sigamos pagando las consecuencias de las tonteras de funcionarios que simplemente se llegan a enriquecer creyendo que esa es la única forma de poder vivir tranquilamente en el mundo. Pero bueno, que se van a dejar venir cualquier cantidad de recursos, pues desde luego, siempre lo dije. Tú te recuerdas que yo he venido aquí durante muchísimo tiempo y siempre dije que lo peor que le podía pasar a la política era la judicialización de esta. Y hoy nos damos cuenta que cuando se judicializa la política, el problema es que las salidas no se encuentran tan a mano. Por lo tanto, yo sí creo que hay que separar el tema político del tema jurídico. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer primero con una reforma del pacto social, que desde luego yo no lo aceptaría nunca bajo el auspicio de este Congreso, sino que un Congreso electo por gente honrada, porque como bien lo dice Rafa, hoy el crimen organizado nombra presidentes, nombra alcaldes, nombra diputados y nombra de todo. Y entonces creo que eso es bien importante. Pero creo también que efectivamente la sociedad guatemalteca tiene que entender que vivir en democracia no significa hacer lo que se le pegue la gana. Significa respetar la Constitución y las leyes del país. Y que absolutamente la Constitución y las leyes del país te dan derechos. Te dan muchos derechos, pero también te ponen obligaciones. Y que todas las tenemos que cumplir, empezando por el presidente de la República. Por lo tanto, yo espero que esos recursos que se van a plantear, que ni siquiera les den trámite en muchos de los casos, que el presidente Bernardo Arévalo, nos guste o no nos guste, él es el presidente electo, llegue el 14, que ponga su gabinete y que haga un buen trabajo en función del país, porque esa es una también de las exigencias que hay que hacerle a él, porque efectivamente es muy fácil convocar a grupos para salir a manifestar, es muy fácil hacer todo lo que se hizo durante todo este tiempo, pero hoy también él tiene la obligación, no solo a través de las mesas de diálogo que ya está trabajando, pacificar el país, sino resolver el problema de la corrupción en la medida que él pueda, porque no va a ser fácil como la gente lo está pensando. Si la gente cree que con una varita mágica él va a llegar y que mañana Guatemala va a estar distinta, por favor, entiéndalo, no puede hacerse así. Eso es un proceso y los procesos llevan periodos y los periodos son presidenciales de 4 años. Por lo tanto, 2 o 3 periodos presidenciales más y este país va a ir cambiando en la línea que todos los guatemaltecos queremos o que la gran mayoría deseamos. Vamos a la línea de este momento. La línea dice pausa. Volvemos pronto. En el proceso electoral. Pero bueno, en realidad de lo que estamos hablando es de un accidentado proceso que en realidad no empezó a ser accidentado el 25 de junio en la primera vuelta. Creo que ya lo han mencionado por lo menos 2 de los 3 invitados de hoy, que ha habido hay mucha historia, mucha agua ha pasado bajo este puente. Pero sí estamos tratando de entender qué es lo que ocurre y que lo que pueda suceder de ahora en adelante. Aquí están 3 ex candidatos presidenciales, Rafael Espada, Julio Rivera Clavería y Roberto Arzú. Más adelante, en unos minutos, tendremos también por la
vía telefónica a Amílcar Pop, también fue aspirante presidencial. Voy a alterar ahora el orden de las preguntas, doctor Espada. El pasado viernes, un abogado, que es además catedrático universitario y que le sigue muy de cerca la lectura del país, que es Alejandro Balcells, dijo algo. Corríamos el peligro de que sucediera algo parecido a 1966, cuando tomó el poder Julio César Méndez Montenegro, en lo que en aquel tiempo se denominó el tercer gobierno de la revolución. Pero aquí estamos hablando de algo que, voy a la cita directa del licenciado Balcells. Decía, es posible que Arévalo reciba el gobierno, pero no reciba el poder. Le entregan el gobierno, pero no el poder. ¿Qué opina de eso? Creo que tiene razón. Lo conozco mucho y es una persona con visión y experiencia. El peligro que tiene el presidente Arévalo es que primero tiene que formar un equipo muy fuerte y luego dar indicaciones de mucha fuerza, no solo jurídica, sino política. Tiene que trabajar muy fuerte en decisiones políticas. Primero, lo que hablábamos de la corrupción. La corrupción sí tiene que parar, pero va a ser difícil porque el país es corrupto. Es un país corrupto de todos lados, desde el chiclero hasta el último. Entonces tiene que dar ejemplos de corrupción. Y lo que decía, si hay algo contra él, que él mismo lo solicite, como hizo el presidente de Azul. Si hay algo contra él, él fue a la corte y se puso enfrente, pero dígamelo, ¿qué es lo que hay? Y atáqueme de eso, demuéstrenlo, si soy culpable me voy preso, si no, trabajemos, ya dejemos de hablar cuentos. Y es lo que tienen que tomar, pues tienen que demostrar mucha fuerza política y reunirse con gente inteligente. Yo siempre insistía que uno en la vida es rodearse de gente inteligente, no de brutos, se vuelve uno bruto. Entonces debe tener gente inteligente, preparada, y él necesita una fuerza muy fuerte y tiene que trabajar inicialmente con hechos muy muy fuertes de control, de decisiones, y que dé el impacto de confianza al pueblo para que esos rumores paren y lo podamos ayudar todos. Y te quiero felicitar por invitarnos a nosotros, pero nosotros somos 23 presidenciables, dijimos lo mismo, pero quiero ir ahora qué harían ellos en esa situación, qué deberían de hacer. Y es lo que tú estás preguntando, si esto que Balcells cree que puede ser una realidad. En realidad en Guatemala dice, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Con la situación que tenemos actual, cualquier cosa puede suceder, pero tenemos que estar preparados para controlarlo. Y yo creo que en medio, la Constitución es buena, dentro del sistema tenemos buenas normativas, tenemos que exigir que se cumplan, aunque rompe intereses de algunas personas, pero tenemos que seguir la ley, procurar que la ley se haga, se cumpla, se lleve a cabo lo que dice la ley y la Constitución, y entonces ayudar mucho a las personas que van a tomar esas medidas. Pero yo creo que el presidente Arévalo sí tiene que dar señales de fuerza, de construcción, de inteligencia, de formación y de formación política. Formación política. Bueno, ya que usted está hablando de esto, recordé otra cita de la semana pasada en este mismo programa. El ex canciller Fernando Andrade Díaz Durán, cuando se le preguntaba, bueno, ¿usted cree que se animen a hacer esto? Bueno, hay que tener cuidado porque en Guatemala lo absurdo se vuelve realidad, dijo el licenciado Rivera Clavería. Usted conoce el Ministerio Público, conoce la institución como tal. Si se animan a hacer algo muy fuerte, ¿cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía? Tomando en cuenta lo que ya sucedió. Llevamos se va a cumplir el mes de gente que está enfrente del Ministerio Público exigiendo la renuncia de la fiscal general y de sus allegados. ¿Cómo ve usted ese panorama? Complicado, muy complicado, porque es lo mismo que dije al principio. La politización de la justicia ha sido un error garrafal, que además que no empieza acá, empezó mucho antes, que yo también te lo dije en este programa. Y creo que eso lo único que demuestra es que las reformas legales que se han hecho a diferentes organizaciones no pueden plantearse sobre la base de intereses personales, sino pensando en cambios a futuro. Y creo que ese fue el gran error del Ministerio Público al ver blindado la figura del fiscal general. Fue un error garrafal que se está pagando hoy, porque en aquel momento se aplaudió, pero hoy se está pagando. Pero que lo interrumpa, ¿usted cree que el presidente Yamatei, si no estuviera esta ley, se animaría a destituir a la fiscal? No lo creo porque él tiene un plan determinado y específico que quiere cumplirlo, y como muy bien lo explicó Roberto al principio, creo que la intención es un golpe de Estado silencioso que pueda mantener, revertir esto y ir a nuevas elecciones para lograr ellos sus objetivos, cosa que tampoco van a lograr. Yo creo que la población en este momento tiene claridad de hacia dónde empujar un proceso nuevo electoral que yo desde luego no acepto.
Yo acepto la llegada del presidente Bernardo Arévalo el 14 de enero. Yo creo que ahí deberíamos de estar apuntando todos los guatemaltecos si queremos primero bajar los niveles de confrontación y de división que se está dando en la sociedad guatemalteca, que es una perfecta imbecilidad. Es una perfecta imbecilidad por parte del Ejecutivo y de sus adláteres. Es una perfecta imbecilidad porque nos pueden meter en un proceso de violencia que no va a ser controlado, en primer lugar. Pero en segundo lugar, creo profundamente que el Ministerio Público tampoco tiene la fortaleza suficiente como para poner en marcha un proceso en contra de Bernardo Arévalo. Lo pueden hacer contra el partido que él representa, contra eso sí, porque posiblemente hay unos elementos que yo desconozco cómo está al interno del Ministerio Público, pero no directamente contra él. Por lo tanto, creo que sería un error garrafal, porque el pueblo de Guatemala está dispuesto a hacer que se respete la democracia y que tome posesión el presidente electo al precio que sea. Dos cosas. Voy a pasar ahora con el ex candidato Roberto Arzú. Le pido a Willy Gutiérrez que ya se comunique con Amílcar Pop, también ex candidato presidencial, para también escuchar una opinión de él al respecto. Señor Arzú, ¿cómo ve usted la relación entre el presidente Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras en este momento? ¿La ve sólida o la ve en una situación? Yo creo que todavía están, como decimos los chapines, se tienen la cola machucada. Yo creo que ellos están en una posición de matar o morir, pero aquí es importante también recalcar algo, y es, miren, a mí no me cabe la menor duda que Semilla es un partido que es ilegal, pero tampoco me cabe la menor duda que todos los partidos tienen ilegalidades. Yo lo que estoy en contra es de la selectividad de la persecución. ¿Y por qué? Porque, y pongo el ejemplo, ¿ustedes creen que si hubiéramos participado todos, o si Semilla hubiera sacado el 1% de votos, estarían persiguiéndolo en estos momentos de esa manera? No. Y ahí se prueba la selectividad. Y es un ¿para qué? ¿Por qué lo están haciendo? Y tiene un fin, que es perpetuarse en el poder, proteger su impunidad a todo nivel, así sea acabando con la democracia y la libertad. Esa es la realidad que tenemos. Entonces yo veo hoy a una fiscal general, sin duda alguna, que tiene un compromiso con Yamatei. El artífice y el cerebro de todo esto es Yamatei, este muchachito, eso sin duda alguna. Y son gente muy mala, son gente que son muy inteligentes también, y saben perfectamente, y le están apostando a que el pueblo no se va a levantar, que el pueblo es apático, escéptico, así vengan sanciones, esto, lo otro. No es un pueblo. A pesar de lo que ha ocurrido durante el último mes. A pesar de eso. Y a pesar de las advertencias, por ejemplo, de Estados Unidos. Bueno, y es algo que es increíble, que lo hemos hablado con ellos también, es, miren, ya nos sigan amenazando. Vengan ya. O sea, si esto es lo que está sucediendo aquí, es un atentado contra la democracia, sin duda alguna, desde que como si fueron a secuestrar las cajas, esto, lo otro, todo. Y ojo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también son unos delincuentes. Esta gente, si hoy estamos en la posición que estamos, es por culpa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque eran o son todavía parte de ese sistema corrupto. No tuvimos la oportunidad, varios candidatos, de poder participar en una elección transparente. Siempre hubo algo que fue gris en todo. ¿A qué atribuye usted que haya cambiado la posición y la visión? Esa es una buena pregunta. Yo creo que a partir de la primera vuelta. Claro, yo creo que ahí viene un tema en donde ellos se dan cuenta que es como decía el expresidente Macri, el mejor amigo de un expresidente o un presidente corrupto es el último que lo traiciona. Y es donde empiezan a saltar del barco varios que dicen mejor primero salvarme, porque todos estamos claros, todos. Y estoy de acuerdo con Julio. No la van a ganar. Bueno, Julio Rivera Clavería acaba de levantar la mano y después paso con Amílcar. Solo es una pregunta, una reflexión. Efectivamente, Roberto está planteando lo correcto. Es decir, el partido Semilla posiblemente tiene 1000 problemas para que sea cancelado, y el resto de los partidos también. Pues hay que cancelarlos. Claro. Es que hay que cancelarlos, Felipe. Hay que cancelarlos. ¿Usted aplica eso a todos hijos? Claro, es que hay que cancelarlos. Es ilegal mantenerlos. Rápidamente, una cosa importante es, miren, tenemos que darle el margen de error a Bernardo Arévalo. O sea,
sin duda ha sido el presidente electo más criticado y atacado de la historia en Guatemala. Eso es una realidad. O sea, ya lo condenamos 25 veces antes de que siquiera tome posesión. Ese beneficio de la duda tiene que estar en el poder. Tiene que estar en el poder y tenemos que apoyarlo. Pero no porque nos guste él, es por el país, hombre. Ya tenemos que entender que un grupo pequeño, que son pequeños, son minoría grande de este sistema corrupto, quiere seguir manteniendo arrodillado a los guatemaltecos vía la corrupción. Y tenemos que unirnos de verdad, los buenos, que somos tantos más, para acabar ese sistema corrupto. Voy ahora con Amílcar Pop, que está por la vía telefónica, también fue candidato presidencial. Licenciado Pop, gracias por atender esta llamada telefónica. Quisiera preguntarle algo en el contexto de lo que estamos hablando. Ya en algún momento uno de los invitados acá en cabina ha dicho que a lo mejor se están confiando en que la gente no se va a levantar si hacen cualquier maniobra, digamos que va más allá, esas maniobras extremas que ahora ya se ven como posibles. ¿Usted cómo analiza eso? Sobre todo tomando en cuenta que este próximo jueves se cumple un mes de manifestación permanente en frente de la sede del Ministerio Público. Licenciado Pop, buenos días. Muy buenos días, saludos a cada uno quienes nos coincidimos en este espacio y gracias por la posibilidad de compartir mis reflexiones. Yo creo que es importante algo, que por primera vez efectivamente la población se sintonizó en una reacción que nadie coordinó. Hay muchas reacciones que hay que extranjeros, etcétera. No es cierto. La población reaccionó como reaccionó la de Tania, como reaccionó gente en Cayalá, gente de los 48 cantones, Sololá, etcétera. Una lección importantísima en la historia del país, donde los pueblos indígenas lanzan su voz por primera vez sin precedentes en la historia de nuestro país. Después de lo que llamó Pedro Martínez motines de indios, no ha habido una movilización más grande en Guatemala desde los pueblos y con sintonía en la defensa de la democracia, pero en el fondo es la defensa de la participación y la apuesta al sistema. Yo creo que eso es valiosísimo reconocerlo. Ahora, en esta coyuntura, ya con casi prácticamente un mes de protestas y manifestaciones, estamos ante una coyuntura en donde irremediablemente va a haber un antes y un después. Un antes y un después porque nunca, como bien dijeron, un candidato o un presidente electo había sido tan atacado visiblemente por fuerzas que ya comprendimos todos quiénes son. Hay fuerzas corruptas, hay políticos que se corrompieron y se volvieron millonarios, lo que los sociólogos modernos llaman, los economistas políticos también llaman, el capital emergente, un capital emergente que nace del narcotráfico, que penetró un sistema bancario, partidos políticos, penetró el Estado, las cortes, manipulan a algunos magistrados o muchos, y entonces ese poder fáctico hoy está atrincherado por el temor de una reacción, los miedos de la revolución del 44, los miedos de beneficios a la sociedad están latentes. Y los pueblos indígenas son los primeros en reaccionar, pero no solo porque son los primeros, sino hay una sintonía social que es importante. Entonces, ante lo que se mencionaba de que la población no va a despertar, no va a reaccionar, yo creo que aquí hay una equivocación muy grande. Hoy sí, los medios de comunicación, los mecanismos de comunicación social, las redes sociales, son un instrumento importantísimo por medio del cual la población sí está reaccionando, sí está alzando la voz, y que esto puede ser una bomba sin tiempo, porque esperamos que haya un respeto a la institucionalidad, a la democracia, a lo que apostamos en un Estado, y que mejore, por supuesto, porque hay mucho que mejorar, pero un retroceso nos ubica en el antes y después de la guerra. La gente ya está cansada, la gente se está muriendo de hambre, la gente necesita trabajo, la juventud se está yendo del país. Entonces, yo creo que los problemas se están vinculando en este momento irremediablemente en una coyuntura de crisis institucional de Estado vinculado a la realidad de cada uno de los demás. Tenemos que ir a la pausa. ¿Tiene algún problema? Claro. Entonces así podemos. Tú mandas. Bueno, es así. Entonces, quedan invitados también al licenciado Pop, que se encuentra en línea.
La pregunta es, señor Arzú, y por favor les pido que sean lo más concretos posibles porque tenemos que ir a la pausa pronto. ¿Usted cree que el Tribunal Supremo Electoral, que ahora se encuentra reunido, se anime a prolongar el proceso electoral? Eso sería otro error grave, ¿verdad? Porque sería caer en otra ilegalidad y seguir embarrando el proceso. Ellos mismos pusieron la fecha 31 de octubre, ya certificaron los resultados, ya entregaron credenciales. No pueden, o sea, miren, tenemos que mantenernos realmente en la línea de la legalidad dentro de todo lo que está sucediendo. No podemos venir ahorita a caer en una situación en donde se ensucie más. El argumento es blindar el proceso, que no, sí, bueno, es que se llegue al 14 de enero. Blindar, es que miren, el proceso ya se dio. Se tiene que respetar el proceso, no blindarlo, respetarlo. Y así otros quieren faltarle al proceso o quieren destruir el proceso, bueno, ya tendremos que enfrentarnos muchos para salvar esa democracia. Bueno, la idea es blindarlo, es lo que entiendo, porque los que han solicitado esto para quienes irrespetan este proceso. ¿Qué opina Julio Rivera Clavería de esto? Yo creo que sería un error por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque entregada las credenciales de candidato, de presidente electo y de vicepresidente electa, no hay vuelta de hoja. Ellos son los designados por el Tribunal Supremo Electoral, que es el único organismo del Estado que puede declarar a un candidato presidente electo o vicepresidente electo. Por lo tanto, ellos toman posesión el 14 de enero. Doctor Espada, ¿usted cómo lo ve? Definitivamente estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que hacer esto es abrir puerta para más ilegalidades. Ya dijimos que la ley se cumple, la ley dice aquí termina, aquí terminó. Entonces tomamos los riesgos de la ley y no abrir puertas a ilegalidades que sí pueden suceder. Comienzan a inventar cosas. Yo estuve en el gobierno y me inventaban cualquier cosa, y aquí le pueden inventar uno cualquier situación. Tenemos que evitar esa abierta de puertas de emergencia para la corrupción. Creo que la ley se cumple, dice el 31 se queda. Así se debe respetar. Estamos hablando de cumplir la ley. ¿Cumplamos la ley? Bueno, licenciado Papa, antes de ir a la pausa, voy a citar al magistrado Roberto Molina Barreto, que platicó con nosotros la semana pasada. Dijo, grandes rasgos, que no había fiscalía ni órgano jurisdiccional, entiéndase tribunales, dijo, con facultad alguna para anular un proceso electoral. ¿Qué opina de eso? Yo coincido con el magistrado Molina Barreto, no deberíamos tener preocupación o duda. El problema es que ya vimos cómo efectivamente un tribunal penal emite resoluciones incidiendo en la jurisdicción electoral, y eso no debería pasar. A pesar de que el magistrado lo afirme, también es cierto que el contenido de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no han sido contundentes para distanciar la jurisdicción electoral que debe ejercer el Tribunal Supremo Electoral y la jurisdicción penal que se ha estado utilizando para efectivamente bloquear el proceso democrático del país. Por lo tanto, la ampliación del periodo electoral no debería ser necesario, pero ante las circunstancias que se imponen de hecho y de derechos que no esperábamos, me parece que puede y debería ser una vía para salvaguardar el proceso democrático. Mucho que platicar, así que les pido que se queden con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos a la visión de ex aspirantes presidenciales. Hay 3 que participaron en la última elección, uno que no pudo, intentó, participó hace 4 años, ¿no? Sí. 4 años, sí, pero no pudo, no lo dejaron. Bueno, me refiero en este caso a Roberto Arzú, pero también están aquí en cabina Rafael Espada y Julio Rivera Clavería, por la vía telefónica Amílcar Pop. Estamos hablando acerca de lo que puede venirle al país después del 31 de octubre. Hay temores, en algunos casos se podría decir bien fundamentados, de que podría haber más acciones del Ministerio Público, incluso otras, y que podría haber algún peligro de que no se respeten los resultados electorales. Insisto y lo subrayo, es la primera vez que ocurre esto durante toda la era democrática. Alguien dirá, están exagerando, otros dirán, no, se están quedando cortos. Bueno, la pregunta ahora va para Julio Rivera Clavería. Voy a empezar ahora con él. ¿Nos estamos quedando cortos o estamos siendo exagerados al plantear esto? No, yo creo que no nos estamos quedando cortos. Creo que existe todo un plan maquiavélico, perverso, para controlar absolutamente todo el tema electoral de aquí hasta el 14 de enero. Pero también creo que las circunstancias están favoreciendo al presidente electo Bernardo Arévalo, porque de alguna manera hay que separar 2 cosas. Uno, el proceso de investigación que sigue el Ministerio Público del movimiento Semilla, que puede dar como resultado la desaparición o no de ese partido. Pero otra cosa es el proceso electoral en el que él ya fue electo, en el que ella fue designado presidente de la República electo. Por lo tanto, el paso siguiente es la toma de posesión.
Yo creo que la gente, en términos generales, también está consciente de la importancia de que el presidente tome posesión, primero para estabilizar el país, porque un país que no estabilizado es un país que puede entrar en un proceso no solo regresivo, sino en conflictos inmediatos. Por lo tanto, eso es vital. Pero también creo que el presidente va a necesitar hacer un esfuerzo doble de cualquier otro presidente, porque va a tener una oposición muy fuerte durante su mandato y va a tener que demostrar las capacidades y calidades que tiene para enfrentar la problemática que se viene en el país. Pienso también que los guatemaltecos, y esto es un llamado a los guatemaltecos, para que no solo defendamos el proceso democrático, sino que entendamos que ya hay un presidente electo y que ese presidente electo debe y tiene que tomar posesión el 14 de enero, porque de no hacerlo así, sí vamos a entrar en un proceso de regresión sumamente alto y en conflictos muy grandes que pueden afectar la vida de muchos guatemaltecos. Aquí juegan muchas cartas. Licenciado Pop, la semana pasada estuvo de visita en Guatemala el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y dijo, cuando se le preguntó si él veía peligro de que podía haber algún tipo de irrespeto a los resultados electorales, y dijo que sí ve el país en un momento muy frágil. ¿Qué opina usted de eso? Sin duda que los riesgos están, porque hay un ministerio público con todo el aparato estatal señalando y poniendo en riesgo el sistema como sistema electoral, y eso pone en riesgo la estabilidad democrática y el Estado mismo, especialmente cuando somos una parte, geopolíticamente hablando, estratégica para Norteamérica en distintos niveles. Los gigantes, el narcotráfico hacia el norte, etcétera, y China que se está acercando de muchas maneras. Para Estados Unidos es importante mantener una relación muy fuerte con Guatemala, y esta inestabilidad, por supuesto, que no le interesa a los poderes creados institucionales y de Estado en América Latina y para Norteamérica específicamente. Entonces, sí ven un riesgo, sí hay un riesgo, hay un temor en la población, y la reacción se ha visto y ha sido generalizada. Los poderes fácticos están desafiando la estabilidad de la democracia y del Estado, independientemente de que podamos creer y pensar o tener el criterio de que el Ministerio Público es independiente, debe investigar, puede, etcétera. El problema es cuando el impacto de las decisiones, de la competencia de cada una de las instituciones, se empieza a poner en riesgo la democracia y el Estado, porque no funcionaron en su momento, como bien se decía también. Aquí hay responsabilidades anteriores y que deben dilucidarse, pero sin poner en riesgo el sistema electoral y la democracia. Y entonces ahí es donde vienen los riesgos y los temores de todos los sectores. Entonces Norteamérica tiene los ojos puestos sobre Guatemala, porque Guatemala geográficamente es un punto estratégico. Temas como Rusia, China, el avance de la izquierda en América Latina preocupa a Norteamérica, todos lo sabemos. No es muy bien visto por los sectores, por distintos sectores, la verdadera izquierda en América Latina. Entonces hay mucha preocupación, y por supuesto que van a darse múltiples formas de comunicación, de incidencia, de diálogo. Ya lo vimos en OEA, ya lo vimos de los expresidentes también hispanos, etcétera. Creemos que sí hay una reacción sistémica en todos los niveles, porque sí hay una agresión al sistema electoral. Señor Arzú, hablando de la visita del señor Nichols, dijo, entre otras cosas, que quienes querían irrespetar o pretenden irrespetar el resultado electoral, él lo describió como un grupito. Habló en algún momento de sanciones sectoriales, no entró en detalles, pero se dijo que si triunfaba ese grupito, se iba a hundir la economía de Guatemala. En este contexto, ¿cómo ve esas declaraciones? Yo creo que es algo que viene y que no han medido muchas personas que están apoyando lo que puede hacer este atentado contra la democracia y no respetar los
los resultados. O sea, mañana le quitan el SWIFT a Guatemala, a Estados Unidos, y no entra una remesa. Y solo eso sería un estallido en 24 horas en el país. O, por ejemplo, el tema de exportaciones o importaciones, el tema de categorizar o de poner en una categoría financiera a Guatemala muy baja, también generaría las inversiones, en fin, sería algo terrible las sanciones que podrían venir en contra de Guatemala y que mucha gente no lo mide. Ahora, yo quiero regresar a un tema, Luis Felipe, que creo que es importante, porque estos del sistema corrupto, lo que son tan hábiles que lo que han hecho y logrado es generar una confrontación entre guatemaltecos. Y yo trato de hacer ver siempre y decirles, miren, no perdamos el enfoque de quiénes son los verdaderos enemigos, hombre. Porque me dicen, es que mira, es que la gente que está haciendo los bloqueos, una barbaridad. Sí, les digo, miren, yo puedo entender que no es la forma o que afecta a mucha gente, pero también escucho la voz de ellos. Yo les pongo el ejemplo, miren, ¿ustedes creen que si estas personas o los guatemaltecos tuvieran buen sistema de salud, buen sistema de educación, seguridad, carreteras en buenas condiciones, creen que estarían haciendo esos bloqueos? No. Todo es una reacción a algo y que es culpa de este sistema corrupto. Y también entiendo los que sufren todos los días por esos bloqueos, pero nos están queriendo confrontar entre nosotros cuando estamos perdiendo el enfoque de los verdaderos enemigos. Y coincido con el subsecretario de Estado, que dice que son un grupo pequeño, sí, pero tienen cooptadas las instituciones y están listos para proteger su impunidad a todas costas. Y por eso es que yo digo, yo creo, y ojalá esté equivocado, esta semana que viene y la próxima van a ser trascendentales en la historia de Guatemala. Y aquí no van a haber medias tintas. Todos los guatemaltecos vamos a tener que escoger de qué lado de la historia queremos estar. Bueno, en ese sentido, doctor Espada, usted que ya pasó, estuvo ahí en el poder. Cuéntenos, según su experiencia, si se supone que hay cierto grupito, dice el subsecretario Nichols, que tiene cooptado el Congreso, la Corte Suprema, el Ministerio Público, todos los poderes, ¿por qué tanto escozor por perder el Ejecutivo? Puede ser una pregunta muy inocente, pero a ver usted qué. Lo es, pero tenemos que realizar que el crimen organizado sí estaría metido en todos los sistemas. Y solo brevemente recordemos, este plan ya estaba hecho. Era un plan maquiavélico, como decía Roberto, que estaba organizado desde antes de las elecciones, digamos 30 partidos y todo el relajo, se armó. Pero la sorpresa, que Semilla ganó. Ellos lo hicieron para ellos, pero no les funcionó. Entonces ahorita estamos con un grupo muy herido, muy golpeado, con mucho poder. Y están jugándose todas las cartas. Porque como dijo al principio Roberto también, aquí es matar a morir. Están ya en un punto final, entonces sí, cualquier cosa puede suceder. Por eso es que yo les solicito a los guatemaltecos que guardemos la calma, analicemos, pero no nos durmamos. Tenemos que estar muy atentos en seguir la ley con sus defectos, si se cumple, si funciona. Entonces tenemos que evitar que abriendo puertas hagan cualquier ilegalidad que nos va a complicar más, porque ahorita ellos están maquiavelando cómo deshacemos esta cosa que sucede con Semilla, porque nosotros tenemos nuestro plan hecho, muy bien hecho. ¿Qué nos falló? Y ellos lo están analizando ellos. ¿Dónde fue donde falló? Y ahí es la influencia del crimen organizado, que también tiene influencia en Estados Unidos. No es que los Estados Unidos no tengan ninguna influencia ahí. Esos grupos también están trabajando en Estados Unidos. Y Guatemala sí es importante. Aunque veamos chiquitos y que seamos mayas, pero Guatemala para Estados Unidos es importante. La amenaza de que China venga aquí y que toda Centroamérica esté con China, tendrá o no, a ellos les representa políticamente mala imagen. ¿Por qué mandaron a la vicepresidenta Harris su primer viaje de extranjero a Guatemala? Para ir al lago de Atitlán. Ella quería asegurarse, señores, le dijo al presidente, señor, yo soy como usted, solo organice su administración y pague la corrupción. No lo hicieron. Entonces eso es lo que ellos están preocupados internacionalmente, y aquí debemos de ver esto. Sin embargo, no perdamos la cabeza, no les demos el juego a ellos. Y las reacciones de los grupos de Occidente, recuérdense que la economía de Guatemala era informal y la SAT formalizó la economía poniendo el IVA y convenció a los grupos de Occidente principalmente, que son los que más han contribuido ahorita, que pagaran su IVA porque les iban a devolver plata. Esta gente no sabe leer, pero saben contar. Es gente muy inteligente, son comerciantes. La gente de Occidente son tremendamente magníficos comerciantes. Y a ellos pagaron el 600% más de impuestos. ¿Y qué les han dado? No hay hospitales, no hay carreteras, no hay salud, no hay educación. Entonces están reclamando eso. Esta gente sabe lo que está pasando.
saben cómo estamos. Entonces, no veamos de menos a los grupos indígenas que parecían pequeños, no son pequeños. Es el sentimiento de una gran masa de gente en el occidente que están dando mucho dinero y no les están dando nada. Vamos ahora ya a la recta final. Les voy a pedir una conclusión. Una conclusión, grandes rasgos, sacar en limpio lo que hemos conversado acá, pero con una pregunta base. Y la pregunta base es la siguiente. En las próximas 2 semanas, o de aquí al 14 de enero, nos estamos jugando los próximos 20 años del país. Licenciado Pop, empezamos con usted. Le ruego brevedad, en ser directo. Adelante. Yo creo que sí, nos estamos jugando quizás más. Yo creo que nos estamos jugando los siguientes 50 años. ¿Por qué? Porque sobre el escenario tenemos los intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales, con interés en Centroamérica y Guatemala. Tenemos nuevos actores en un marco importante de rol político y de propuesta frente al Estado, que son los pueblos indígenas y no los alcaldes municipales. Estamos hablando de la propia organización indígena del país, siempre invisibilizada. Y tercero, estamos frente a una crisis del modelo económico que incluye recaudación tributaria y producción de la riqueza, que pasa desde la conflictividad agraria y la conflictividad de los recursos naturales. Todo eso pesa sobre el nuevo reto y desafío de si se va a sentar en la silla presidencial el nuevo presidente electo o no. Ya estamos en una crisis. ¿Cómo resolver esta crisis? Será el gran reto y desafío de todos los actores de nuestra sociedad y del Estado guatemalteco. Gracias, licenciado Pop. Licenciado Rivera Clavería. Nos jugamos los próximos 20, incluso el licenciado Pop dice 50. No, los próximos 20 yo años. creo que nos estamos, 14. No, nos estamos jugando la democracia, que es distinto. No estamos jugando años, estamos jugando la democracia. O nos vamos a un sistema dictatorial y conflictivo, o seguimos viviendo en democracia. Y la democracia tiene fundamentos que son básicos e importantes. La democracia económica, en la que efectivamente el desarrollo debe llegar para todos los habitantes de un país, no solo indígenas, también mestizos, también garífunas, también blancos. También tiene la democracia social, que es la que le permite y le da estabilidad a los países para elegir y ser electos. Y sobre todo, también tenemos que pensar que efectivamente, si no mantenemos la democracia como sistema, como forma de vida y como sistema político, la criminalidad, el crimen organizado transnacional con estas mafias van a acaparar y van a manejar el poder, no entre 20 años, a partir de ya. Gracias, licenciado Rivera Clavería. Doctor Espada, sus conclusiones, siempre en este mismo contexto. ¿Jugamos la democracia en estas próximas semanas? Entendamos democracia, como dijo Julito. Democracia no es que haga lo que se me da la gana, es hacer orden, disciplina y respetar la ley. Eso es la verdadera democracia. En verdad no hay democracia, pero sí debemos de ser inteligentes en la conducción de las leyes del país. Van a haber ciertas flexiones que tenemos que trabajar, y es donde está la habilidad y el liderazgo político. Guatemala necesita liderazgo político, y el presidente que viene tiene que ser un líder y rodearse de buenos líderes para demostrar que en Guatemala sí hay liderazgo, sí hay inteligencia, sí hay orden. Necesitamos ser líderes ordenados, constructivos y respetuosos de la ley. Gracias, doctor Espada. Cerramos con usted, señor Garzú. La misma pregunta. Sin duda alguna, nos estamos jugando la democracia. Sin duda alguna. Eso es una realidad, y eso es algo que tenemos que defender. Si es con la vida, así tiene que ser. O sea, tenemos que entender las consecuencias para nuestros hijos y nietos, que van a ser carísimas si no defendemos la democracia, la libertad, la voz y el voto, que se mantenga y se respete. Bernardo Arévalo tiene la gran oportunidad de ser probablemente el mejor presidente de la historia de Guatemala. Y a pesar de que mucha gente habla de que dice es que no va a poder con ese Congreso, que no va a poder con las Cortes, no es cierto. Y este mensaje tal vez es para él. Primero tenemos que hacer que llegue y que tome posesión. Eso no es negociable. Así tiene que ser. Pero segundo, el mensaje para el presidente electo Arévalo es que entienda que no está solo. Habemos muchísimos guatemaltecos que estamos listos para apoyarlo contra este sistema corrupto con nuestra vida, realmente. Si hace las cosas bien, si entra con los pantalones de que se necesitan de verdad para enfrentarse, habemos muchísimos que estamos listos para apoyarlo desinteresadamente, en todo sentido. Estoy seguro que los que estamos acá estamos listos para eso. Por ende, tenemos que entender que ya no es un momento de hablar de ideologías, de izquierdas, derechas. Aquí el presidente electo Arévalo lo eligieron con un solo mandato. Una orden le dio el pueblo de Guatemala, y es acabar con la corrupción.
Él tiene que entender que el 90% de los votantes que votamos por él, no fue por él, fue en contra de un sistema corrupto. Y solo es para acabar ese sistema corrupto. Y estamos listos, muchísimos, no importa quién sea. Por ende, él tiene la gran oportunidad. Él tiene que llamar a la unidad y él tiene que llamar a los buenos que nos unamos contra ese sistema corrupto. Roberto Arzú, Rafael Espada, Julio Rivera Clavería, Amílcar Pop, gracias por haber estado hoy aquí en La Primera Hora. Vamos a la pausa. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.